¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que finalmente me tiene de vuelta. Supe que hubo algún tipo de intervenciones por allí, un poco atrevidas, pero muy prudentes por parte del doctor Jorge Ferro, que ocupó mi lugar el lunes pasado y por supuesto, este programa, como ven, puede existir solamente con la presencia del porvenir. Yo no estoy y el programa sigue igual, con lo cual significa que yo no soy esencial porque la presencia inmarcesible, impoluta, Bueno. inalámbrica, el señor Sebastián Porrini hace que La Última Página y este canal siga caminando. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, ¿Todo doctor? Tanto Bien, tiempo, bien. tanto Exactamente. tiempo de no vernos. Bienvenido otra vez Sí, a las lides. vamos a tratar de respetar lo que habíamos propuesto de mantener la regularidad a partir de ahora de La Última Página hasta fin de año. Roguemos que no pase absolutamente nada más dentro de este año, que no ha sido demasiado fácil, pero bueno, ya Sebastián se ha encargado de hacer las aclaraciones. A Dios gracias, por un lado están las ocupaciones laborales, pero también hay otras ocupaciones a nivel personal que cada tanto me impiden estar al 100% frente a la cámara, pero no vamos a dejar de hacer las cosas bien. Así que Muy bien. Vamos a volver a La Última Página. Y hoy vamos a volver, Sebastián, como dijiste recién, con un monstruo. Con un monstruo. ¡Qué obra, Dios! Más no de esos monstruos tenebrosos, sino un monstruo en el sentido positivo de la palabra. Y que quizás convenga decirlo, creo que nunca hemos hecho un programa dedicado a una obra puntual de este autor. Hemos hablado en líneas generales allá por el 2018, cuando empezaba La Última Página, sobre la tragedia y sobre la tragedia isabelina un poquito. Pero hoy vamos a hablar de William Shakespeare y fundamentalmente de una de sus obras quizás más conocidas, entre las muchas que podríamos citar, pero me parece que esta contiene o condensa de algún modo buena parte de la esencia de su obra, que es Hamlet, Príncipe de Dinamarca. Exacto. Escrita por William Shakespeare y publicada o puesta en escena entre 1603 y 1604 en el Teatro Globo de Londres. No sé, Sebastián, qué opinión te merece, si es que solamente basta con una opinión. Creo que Hamlet no es materia de opinión, sino es materia de lectura. De estudio. Y de estudio, por supuesto. Creo, a veces puede suceder, viste que se dice la obra más citada que leída. En este caso creo que no. Es una obra que ha sido muy representada, por otra parte. Muy representada, que ha sido muy analizada y que sigue, como decimos siempre, abriendo puertas para seguir encontrando sentidos. Muchas versiones de cine. Muchas versiones de cine. Recuerdo la de Mel Gibson. La de Mel Gibson, que es bastante buena, por cierto. La de Laurence Olivier. La de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, un poco más, ubicada en el siglo XIX, sí, un poquito más moderna. Pero en líneas generales, bueno, también tenemos el primer problema con el que nos vamos a encontrar, es con las ediciones variables de Hamlet. Las fuentes de Hamlet, pero en definitiva la que vamos a usar es la definitiva de 1604 aproximadamente, el First Folio, ¿no? Donde tenemos la versión acabada. Y no sé si va por dónde querés empezar, querés que te Mira, cedo. Es una obra tan enorme. Yo me voy a permitir, me he permitido anotar algunas ideas en torno de lo que me parece que puede, una de las posibles lecturas de la que se puede hacer, porque como todo clásico, uno puede descubrir lecturas nuevas a medida que lo va releyendo. Creo que a vos también te ha pasado, uno lo ha trabajado en clase muchas veces. Sí. Yo debo decir que depende de la edad, no es una obra para los chicos así. Primero porque tiene una cierta morosidad en cierto momento. Bueno, sí, ¿no? Sí. Mucha reflexión, mucho monólogo denso o al menos oscuro en algunos aspectos. Hay obras de Shakespeare con mucha más acción, desde luego, con menos cantidad de caracteres tan profundos, ¿no? Porque uno dice Macbeth, y es verdad, Macbeth está él y ella, ¿no? Esa división genial de la cual ya hablamos en su momento, pero en Hamlet hay una cantidad de personajes tan densos. Solamente la madre ya nos llevaría a ensayos y ensayos, solamente, por decir los personajes que uno puede tomar, ¿no? Ofelia, Polonio, Laertes, es decir, todo el bagaje de personajes que rodean, Horacio,
la imagen del padre. Hay muchos personajes, Claudio, ¿no? Desde luego. Pero bueno, vamos viendo si te parece, querés ir, No, a ver, querés ir contando yo un poco la no, historia. a ver, la historia, no quiero abundar en hacer un resumen del argumento, pero sobre todo porque quienes no lo han leído, por ahí es interesante que lo lean, pero lamentablemente vamos a tener que hacer una síntesis general como para ubicarnos en las escenas y en los espacios, pero en líneas generales, ¿qué diremos? La historia de Hamlet, obviamente, podríamos resumirla como una historia de venganza y una historia de crecimiento repentino de un muchachito, un muchachuelo que se hace adulto de golpe. Exacto. Una lectura un poco moderna esa, ¿no? Como un Claro, pasaje claro. de la... Sí, también. No digo de la inocencia, porque Hamlet estamos hablando aproximadamente que tendrá 17, 18 años. Pongamos por caso. Es un muchacho que está entrando a la vida adulta y la escena principal, o sea, la escena que abre la obra es una escena cargada de oscuridad, sucede de noche, en la explanada del castillo de Elsinore en Dinamarca. Y por supuesto el revuelo que genera la aparición de un espíritu. Ya ahí tenemos la instauración de un tono, ¿no? Es decir, de un tono y de un modo en la obra, que es el género fantástico, ¿no? Si tuviésemos que catalogarla dentro de lo genérico, ya el tono es fantástico o sobrenatural, ¿no? La presencia de un fantasma, de un espíritu en pena, un alma en pena, que es el rey Hamlet, que ha muerto. Igual que el hijo, el mismo nombre. Se llama Hamlet el rey, que se aparece en el castillo y genera algún tipo de temores entre los vigías y tal. Y básicamente está buscando manifestarle algo a su hijo, ¿no? Es decir, básicamente lo que le pide es que cobre venganza por su muerte, y ahí le cuenta, bueno, debes cobrar venganza porque la verdad es esta: mientras yo dormía en el patio del palacio, mi hermano, o sea, tu tío, el que ahora es el rey ilegítimo, Claudio, casado con la madre, me envenenó, me puso una gota de veneno en el oído y se casó con tu madre para quedarse no solo con el reino, sino con Gertrudis, la madre. Entonces dice, a partir de ahora tu misión es cobrar venganza. Y se va el fantasma, ¿no? Y ahí se desarrolla la peripecia de Hamlet, ¿no? Que de ser un estudiante universitario, más o menos, voy a usar por ahí una interpretación muy moderna, acomodado, sin ningún tipo de preocupación mayor más que estudiar y dedicarse a formarse como príncipe, ahora tiene en sus manos la tarea titánica de desenmascarar a su tío, enfrentarse a su madre. Ya ahí Sebastián decía muy bien la profundidad del carácter de Hamlet, del carácter y del carácter como personaje. Exactamente. Y asumir las consecuencias de esos hechos, ¿no? Creo que la gran pregunta que se traduce claramente en ese famosísimo verso, quizás el verso más famoso de la literatura universal, to be or not to be, ¿no? Ser o no ser, that is the question, esa es la pregunta o la cuestión o la tensión que se genera en el personaje es ser o no ser, hacer o no hacer, actuar o no actuar. Bueno, ahí empieza, ahí se marca el tono de toda la obra. Y toda la obra va a estar, digamos, tensionada por esa pregunta ética, moral. Obviamente, si lo pensamos rápidamente, la misión de Hamlet es vengar a su padre, por supuesto. Pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Y qué vendrá después? ¿Qué sucederá después? ¿Estoy en condiciones de asumir esta tremenda responsabilidad? ¿Busco una estratagema lo suficientemente inteligente como para desenmascarar a Claudio sin caer en el medio? ¿O voy y lo mato de una y se acabó el problema y listo? Esa cuestión es la que se empieza a disputar desde la primera escena. Pero claro, en el medio, hasta llegar a la consecución del objetivo, hay una serie de hechos que ocurren. ¿Cuál es la estrategia que elige Hamlet? Hacerse pasar por loco, ¿no? Hacerse pasar por loco de modo tal que sus acciones no generen ningún tipo de, entre comillas, sospechas. Y ahí empieza toda una jugada de Hamlet en la que intervienen, por supuesto, los personajes que mencionaba Sebastián recientemente. Podremos dividirlos en duplas: Hamlet y Ofelia, la princesa. La princesa no, la hija de Polonio, consejero del rey, hermana de Laertes. Claudio y Gertrudis, que son el fratricida y la madre, ¿no? La viuda. La viuda. Bueno.
Rosencrantz y Guildenstern, que son dos personajes muy simpáticos. Sí, que no van a terminar tan bien, ¿no? Horacio, el personaje de Horacio, que es, como decíamos, amigo de Hamlet. No, perdón, hablamos de Polonio. Polonio es el consejero del rey y Horacio, que es el amigo de Hamlet. Y hay algo que de pronto también va a estar dando vueltas, que es una amenaza externa, una amenaza de invasión. Fortinbras, que va a sonar como bajo fondo continuamente hasta que al final va a tener un desenlace esperable y casi anunciado desde el principio. Pero a mí me gustaría empezar a pensar no solo en la construcción trágica, en la construcción del argumento y de los personajes, sino en las sutilezas de la obra, ¿no? En las sutilezas. Voy a ser un poco autorreferencial y todo lo que voy a decir aquí de alguna manera ya está dicho, un poco más extendido en el librito que escribí en algún momento sobre Shakespeare, en función de analizar 5 obras. Una de ellas es, por supuesto, Hamlet. Exacto. Y uno de los primeros elementos que surge es el uso del lenguaje, el uso de la palabra. Por supuesto que sería conveniente y sería más prudente poder leer la obra en su lengua original, que es el inglés. Exacto. El inglés de Shakespeare es un inglés medio, no es un inglés antiguo, no es un inglés complejo. Por supuesto, si uno lo estudia a conciencia, claro, con una buena traducción y un buen aparato crítico puede llegar a desentrañar. Pero hay algo con la palabra, no solo en la obra, sino, digamos, en la construcción misma de la obra, sino dentro de la obra misma. Words. Está en boca de uno de los personajes al inicio, que es Horacio justamente, en los versos 67 y 68, que dice Horacio ante la presencia del fantasma: no sé precisamente qué pensar, pero, hablando en general, mi opinión es que esto augura una extraña conmoción en nuestro reino. Es decir, no es gratuito que aparezca este espíritu, ¿no? O sea, hay algo que está podrido en Dinamarca. Something is rotten, ¿no? Está podrido en Dinamarca. No solamente está podrido el gobierno o el poder ilegítimo de Claudio, sino que hay algo que se ha filtrado en las venas de Dinamarca, que ha entrado por el oído del rey, que es el veneno, ¿no? Hay una enfermedad, hay una peste que entra primero en el oído, y no es menor que a partir de ese momento todo lo que se diga en Dinamarca, que se escuche, por supuesto, va a estar podrido, va a estar envenenado, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de ahí, las palabras que dice Hamlet no son reales, son urdidas por justamente su estratagema. Lo que dice Claudio tampoco es real desde el primer momento, tampoco lo que dice Gertrude. Una serie de desaciertos y de contrapuntos, de cosas que se dicen pero que no son así. Lo dicho y no lo no dicho, empieza a jugarse en la obra como esencia de esto que está podrido. ¿Sí? La palabra está podrida. No es menor, por otra parte, que la conclusión o el desenlace de la obra esté fuertemente sostenida en el veneno también. Claro. Hay un veneno, quizás el mismo, con el que se envenenó, valga la redundancia, al rey Hamlet, que va a estar presente en el desenlace de la obra. Y que de algún modo todos los personajes involucrados en ese clímax siguen envenenados. Hay un veneno. Volviendo un poco a la interpretación que en algún momento hemos hecho sobre Edipo, ¿no? Edipo es el fármacos, ¿no? Es el que tiene que purificar la peste de Tebas. De alguna manera Hamlet también lo es, claro, ¿no? Es el elemento de purificación de eso que está podrido. Purificación que va a llevar a un sacrificio, por supuesto. En un momento, recién Sebastián citaba, Hamlet, en su afán de pasar por loco, empieza a fingir que desvaría. Y hay tres palabras, claro, tres palabras que son fundamentales, que son una repetición. Exacto. ¿Qué lees, príncipe?, le pregunta en un momento, creo que Polonio. Polonio. Y él le dice, en castellano es difícil porque no claro, tiene la misma sonoridad. Es decir, palabras, que en inglés es
words, words, words. Que si uno lo piensa, acá Sebastián me lo está recordando, en el sonido, en la aliteración de la palabra, aliteradas words, 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 exactamente, se forma la palabra espadas. O sea, las palabras son espadas. Y el duelo final es con espadas que están envenenadas. Exacto. ¿No? Es decir, esto es muy propio de Shakespeare, ¿no? Sucede también en Macbeth, ¿no? Hay un ensayo fabuloso de Thomas de Quincey, on the knocking on the door on Macbeth, ¿no? De los golpes en la puerta. La tesis de Quincey es que cuando suenan los golpes al principio de la obra y suenan al final, el mundo se detiene. Claro. Y todo sucede en a nutshell, ¿no? Exactamente. Encerrado en esa cáscara de nuez. Y en Hamlet algo similar sucede. Desde esa primera aparición del fantasma hasta la resolución, la idea del veneno en la obra, de lo que está envenenado, de lo que está podrido en Dinamarca, empieza a salir por todos los poros. No solo en los personajes, no solo en lo que dicen, sino también en sus acciones. Eso como para empezar a hablar en la línea de cómo se marca el tono a nivel no solo dramático, sino poético. Exacto. Exactamente. ¿Querés aportar algo con esto, Seba? Si no, sigo. No, continúa. Yo quisiera detenerme en las dualidades de Hamlet, y ahí quiero llegar al ser o no ser, ¿no? Hamlet es un personaje dual en todo momento, un personaje en conflicto, ¿no? No dije algo que es importante. Decimos que el tema de la obra es la venganza, podríamos decir eso. Pero también el tema de la obra, que está en todo Shakespeare, es la legitimidad del poder. Claro. ¿No? La debilidad y la fragilidad de ese poder que no es legítimo. No por nada la obra se estrena o empieza a circular a principios del siglo XVII, 1603, 1604. Está muriendo Isabel I. Y la gran pregunta es, no tuvo hijos, no tuvo herederos, ¿y quién se hace cargo del trono? Entonces, claro, la fragilidad del poder está latente. Y no solo, o sea, pudiendo haber alguien que asuma ese poder, ¿qué legitimidad tiene ese poder? ¿Qué legitimidad va a tener Hamlet si él asume el trono? Claro. ¿Cuál es ungido por un fantasma? ¿No? Por un espíritu, por algo que no es concreto, algo que es etéreo, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una dualidad. O sea, Hamlet va a llegar a preguntarse, ¿ser o no ser? Obviamente que la lectura más canónica que hay es el suicidio. O sea, ¿ser o no ser? ¿To be or not to be? O sea, ¿me mato o no? O sea, ¿sigo con esto? Exacto. Es un personaje dual. Toma la decisión, leo un poquito lo que escribí, ¿no? Toma la decisión determinante de cumplir con la venganza, pero a la vez se torna contemplativo al punto de ser obsesivo. Una muestra de esta dualidad es el hecho de que su estratagema de fingir una locura abrupta ante los otros sin poder decirles la causa real lo conduce inevitablemente al borde de una locura verdadera, ¿no? El silencio, el no poder decir, el contener la palabra también va a generar en él una situación de desvarío. Nuestro héroe ha firmado un pacto sagrado al jurar venganza a su padre, y ya en el monólogo que cierra dicho pacto podemos ver parte de este carácter dual. Y dice así, estamos en la escena primera, en el acto primero, escena 5, los versos 92 a 109. Hay huestes de los cielos, hay tierra, ¿qué más puedo añadir? El infierno, hay repugnancia, otra vez, ¿no? La idea de lo putrefacto. Claro. Mantente de una sola pieza, corazón, y ustedes, tendones míos, no envejezcan de pronto y sosténganme en pie. Sí, de las pizarras donde escribe mi memoria, borraré todos los dulces registros banales, todos los adagios de los libros, todas las formas, las impresiones pasadas que la juventud y la atención allí copiaran, y sólo sus órdenes vivirán dentro del libro y volumen de mi mente, sin mezcla de materia vil. Sí, por el cielo, ay mujer perversa, Gertrudis, ay villano, sonriente y maldito villano, mis pizarras, es necesario que lo registre, que uno puede sonreír y ser un villano. Al menos de seguro que eso sucede en Dinamarca. Otra vez, la ambigüedad, la dualidad, la doble cara, la máscara. Si yo me muestro loco,
pero en el fondo estoy bastante cuerdo para poder urdir la venganza. Pero también en esa máscara hay un grado de realidad, porque Sí. termino enloqueciendo. Alas, pur Yorick, le dice al final, ¿no? Verás, pobre Yorick, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Digo, para que sepamos, la escena de la calavera no es en el monólogo del ser o no ser, ¿eh? Es en el acto quinto, en el entierro de Ofelia, que él toma una calavera que están ahí con unos sepultureros y es abriendo la un sepultura viejo, para Ofelia, exactamente, claro. un viejo bufón Claro. que ahora es hueso. Entonces, alas, pur Yorick, ¿y ahora qué nos queda? ¿Seré esto? Y fíjense la presencia del cuerpo, dice, y ustedes, tendones míos, no envejezcan de pronto, mantente de una sola pieza corazón, es decir, necesito la vitalidad, pero en el fondo esa vitalidad va a terminar podrida también, entonces es inmediato, es perentoria la decisión que tengo que tomar para poder llevar a cabo la venganza. Se ha dicho que estando yo dormido, dice en un momento el fantasma, antes, ¿no? Le cuenta, me picó un áspid de modo tal que Dinamarca, con una historia falsa de mi muerte, fue burdamente engañada. O sea, todo es falso, nada es concreto, todo es aparente, todo sucede en claroscuros, la muerte de Polonio, las copas con el vino envenenado que se confunden, las espadas, todo está fuera de lugar. Entonces hay un desorden que Shakespeare busca ordenar, pero en ese ordenar hay que sacrificar. Esa sería una de los ejes de Hamlet y creo yo de buena parte de las obras, sobre todo de las obras digamos reales, entre comillas, ¿no? de la realeza. Rey Lear, Macbeth, Hamlet, Otelo. Para mí son las cuatro y bueno, Enrique V, por supuesto. Sí, las históricas, ¿no? Las históricas, el ciclo histórico. Pero el ciclo de los reyes, vuelvo a decir, Hamlet, Macbeth, Otelo de algún modo y Rey Lear, parten de esa idea de un mundo que está corrido de lugar, un mundo que está desordenado. Y hay que volver a ordenar, ¿no? Mismo hecho que sucede en La Tempestad, ¿no? Sí. Solo que en tono de comedia. Una maravilla. Hay un sinnúmero de interpretaciones, ya cuando avanzamos en la obra, Hamlet se le vuelve a aparecer el padre diciéndole, bueno, ¿y qué estás haciendo? Harold Bloom hace una observación muy interesante, es decir, ¿por qué el fantasma, por qué el mismo nombre y por qué el desorden que se genera en la obra? Bueno, la tesis de Bloom en relación con el fantasma es que el fantasma del padre aparece ataviado con su armadura de guerra, con sus capas y armas de guerra, porque representa el orden antiguo, el orden medieval. Y Hamlet representa el orden moderno, ¿no? Es decir, el orden antiguo busca que el orden moderno ajuste las cuentas con aquello que lo ha matado, con aquello que lo ha hecho caer. Digo, cae el rey y quien gobierna es ilegítimo, es un asesino, es un villano y debe ser ajusticiado por una estrategia más bien, entre comillas, intelectual y no física. Aunque la obra termine con un hecho físico, con un hecho de sangre, que es el duelo entre Laertes y Hamlet. Entonces me parece interesante lo que plantea Bloom, ¿no? De algún modo podemos encontrar en ese Hamlet mayor, ese Hamlet antiguo, un orden que ya se fue. Y en este Hamlet nuevo, joven, moderno, un orden que busca restablecer esa tradición con un hecho de sangre. Yo leería el monólogo completo, pero me parece que es abundar en algo que todos hemos leído en algún momento, pero para darte la palabra y no monopolizar, me parece interesante pensar justamente que ese monólogo no puede ser leído solamente como la duda de un pobre muchacho que no sabe qué hacer, el adolescente que, ay, hago, no hago, no, es una verdadera pregunta, o en realidad es un verdadero problema filosófico, porque el problema no está en encontrar la respuesta, sino en generar la pregunta continuamente. Hamlet es un personaje que duda. En un momento dices, oh, soy el juguete del destino, ¿no? Como estoy puesto arrojado a esta existencia que yo no elegí. Bueno, esa es una de las grandes problemáticas del pensamiento de la época también. Exacto. Pensemos, por supuesto, que estamos en Inglaterra, en el siglo XVI, XVII, post-reforma protestante, post el despelote que va a venir después con Enrique VIII, más allá. O sea, básicamente el problema estrictamente teológico, si bien podemos pensarlo rápidamente,
El problema teológico está muy bien planteado en un libro de Martin Links, El secreto, ¿no? El secreto de Shakespeare, y que de alguna manera Shakespeare está poniendo, ¿no?, la pregunta, el estilete ahí veladamente hacia un criptocatolicismo bastante, sin duda, bastante discutible, pero según lo que por lo menos comparto con Martin Links, y creo que vos también, hay algunas ideas ahí que van a contrapelo de la reforma y tal. De la reforma. Quizás ese ser o no ser vaya más allá del individuo, de la persona Hamlet, y busque llegar a una pregunta, más no a una respuesta universal. Exacto. ¿No? ¿Qué es ser? ¿Qué es no ser? ¿No? Una pregunta casi maniquea. Sí, que no es filosófica. No es filosófica, ¿no? Pero bueno, nada, no quiero quitarte... No, perfecto. Yo para empezar a hablar, ¿no? En esta tesitura en torno de lo que es Hamlet, que sin duda es una de las grandes obras del teatro, y tomando en cuenta que hay un padre y hay un hijo, y hay un padre y hay un hijo, ¿no? Uno puede pensar en, ¿por qué no?, una analogía, o mejor dicho, también en una enorme metáfora de lo que es la historia bíblica. También hay un paraíso perdido, también hay una pareja pecadora, también hay un padre que pide el sacrificio de un hijo. Pero hay una diferencia, yo siempre lo noté en el torno de la tragedia griega. En la tragedia griega, como bien decía Diego, está el fármacos, que es el que se sacrifica en nombre de todos. En cambio, aquí hay una hecatombe. Es decir, más que un sacrificio es un baño de sangre, ¿no? Es decir, uno entiende que al final terminan, ¿no? Contemos todos los muertos que hay. Polonio, bueno, Hamlet padre primero, pero Polonio, Ofelia, Guildenstern, Rosencrantz, Hamlet, Laertes, Claudio, Gertrudis, ¿sí? Es decir, estamos hablando de 8 o 9 personajes que van a... En el fondo, el único que queda con vida de los importantes es Horacio, ¿no? Han muerto todos. Y hay un descentramiento, es decir, hay algo que se perdió y que no se puede volver a recuperar. Ustedes me dirán, la metáfora del paraíso, sí, sin duda, por supuesto. La primera que nos surge es la metáfora del paraíso. Pero también hay una metáfora en torno de lo perdido en todo sentido. No solo la inocencia, que tiene un personaje clave en la obra, que es Ofelia, ¿no? Ofelia es, de alguna manera, la inocencia, de la que yo creo que Hamlet no estuvo enamorado, sino más bien hubo un concepto particular de juego, ¿no? de seducción en torno a esta pequeña jovencita que la misma Gertrudis, cuando se entera, ¿no?, llora, y porque la ve destrozada, enloquecida, es la que realmente enloquece frente a un Hamlet que finge estar loco. Es decir, hay un sacrificio de parte de muchos, lo cual es una hecatombe, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad de muertos impresionantes. Un padre que pide el sacrificio al hijo, un padre que muere y entonces el hijo tiene que también vengarlo, 2 hijos vengando a sus padres, Hamlet, Laertes Polonio, en un juego que los podría haber unido, pero que los convierte en Caín y Abel, de alguna manera. También tienen que venir a pelearse de esa forma, sin ser hermanos, obviamente. Ante la muerte de una Ofelia, que es el ser más inocente de la obra. Todo tan pervertido y dado vuelta que la madre, que tendría que ser el símbolo de pureza, es el símbolo de corrupción también. En un momento él le muestra el retrato del padre, ¿no? Y le dice, ¿cómo pudiste comparar, ¿no? Compara a mi padre con Claudio, que es la representación de algo totalmente horrible, ¿no? Un ser despreciable en muchos sentidos, mucho más para Hamlet, que sabe el secreto, ¿no?, que ha sido el que mató al hermano. Es decir, de alguna manera Claudio es una especie de serpiente demoníaca, ¿no?, que viene a traer el mal, ¿no?, viene a envenenar, justamente. Diego lo hacía muy claramente recién la alusión, ¿no?
y dimensiones para tratar de entender. Horacio, la dimensión filosófica, la reflexión, la idea de que en el fondo la filosofía no va a llegar, ¿no? There are more things, Horatius, ¿no? Hay muchas más cosas, Horacio, entre el cielo y la tierra, las que tu filosofía puede interpretar, puede conocer, puede entender. No alcanza eso, no alcanza, ¿no? No alcanza con todo ese conocimiento. Hay algo más, hay un principio atávico. Y ahí tomo algo que dijo Diego muy bien, lo teológico. Es un drama teológico, como todo drama político es un drama teológico. Claro, totalmente. Horacio por una parte. La otra respuesta, la de Polonio. Polonio es la política y la retórica, es decir, esta situación discursiva en la cual se trata de, por eso las palabras repetidas, ¿no? Palabras que no dicen nada en última instancia, como este monólogo, ¿no? Que tampoco por momentos enloquece porque parece no decir nada. Es decir, una Dinamarca que ha sido un reino de oro, que tiene un dominio aún sobre Inglaterra, ¿no? Hay allí feudatarios, que ha vencido a Noruega, pero ahora va a ser vencida, va a pasar por su tierra, Fortinbras, ya sin encontrar resistencia, ¿no? Es decir, el paraíso que era ese reino ideal, que era con Hamlet padre, que es el antiguo orden, muy bien decía Diego, se ha derrumbado. En última instancia, algunos hablan del egotismo de Hamlet, ¿no? Se encierra en sí mismo. Es un grave error, porque justamente el héroe no debe encerrarse sobre sí mismo. Ahí hay un conflicto en torno de la heroicidad, un conflicto que merece de mano dura, ¿no? El héroe tiene que hacerse cargo, mano dura me refiero a asumir la responsabilidad. Y Hamlet en realidad está en dudas, está en conflictos, pero está no solo en conflictos, sino por lo que bien decía Diego, es un tipo de solución discursiva la que intenta. Es un tipo de, por eso el montaje de una obra de teatro. Una obra de teatro dentro de una obra de teatro. Pero fíjense una cosa, si todos son actores de un drama, ¿no? Todos están enmascarados, todos de alguna manera participan en un drama que es mayúsculo, que es un drama, si se quiere, astral, ¿no? Universal, ¿no? Que tiene, por eso decíamos, los 9, 10 personajes son centrales, ¿no? Se llama Hamlet, pero se podría llamar, no sé, Dinamarca, es un despelote, ¿no? Claro, si no fuera tan horrible el título que propongo. Uno entiende que la obra de teatro, los actores que llegan, vienen a representar no solo la obra La Ratonera, ¿no? Que se llama de manera genial. Después Agatha Christie hará una genialidad. Mousetrap. Claro, Mousetrap. Esa ratonera que se está representando por actores, los actores hacen de, pero los que la están viendo no hacen de, son. Y son los que se quedan en el escenario, porque los actores se van. Es decir, hay muchos planos de la máscara en torno de esto. Es decir, Shakespeare manejó, si me permiten el término, manejó de manera genial el hecho del ocultamiento. ¿Cómo mata a Polonio? Detrás de una cortina. Esa rata que se escondía detrás, ¿sí? Es decir, todos están en un enmascaramiento. ¿Cómo van a matar a Hamlet? A través de una carta que él descubre y cambia en Inglaterra para que Guildenstern y Rosencrantz sean los que son sacrificados. ¿Cómo regresa? Enmascarado. Y finalmente, todo es un enorme engaño porque están envenenadas las copas, están envenenadas las espadas y terminan cayendo todos en la hecatombe definitiva. La entrada final de Fortinbras es algo maravilloso. Es algo increíble porque tiene que venir un nuevo orden que ya no está dentro. Está tan podrido que no puede quedar nada. La descendencia ha quedado destrozada. Diego decía lo de la catolicidad. En el acto 1, en la escena quinta, el padre le dice, condenada a vagar, yo la leo en castellano, condenada a vagar en la hora oscura y de día a ayunar en las lustrales llamas, hasta en su fuego quedar pura, purgada de los crímenes odiosos que cometí en mis días naturales, si no me vedara a revelar los secretos pavorosos de mi cárcel, diría cosas tales que a la menor el alma te temblara, etc. El purgatorio. Eso es algo impensado en una tradición. Está bien, ustedes me dirán, la obra se ubica en el pasado. Sí, está bien, por supuesto. Pero la idea de que el padre no está condenado definitivamente, sino que hay que lavar eso para que pueda salir de ese purgatorio, para que esas culpas que tiene, porque no se confesó, valga decirlo, lo dice, habiéndome encontrado sin confesión, ¿no es cierto?
entra en la culpabilidad. Y un último dato, Diego. Si los dos jóvenes pierden a los padres, ¿no? Hamlet a su padre y Laertes a Polonio, la nueva generación se mata entre sí. No hay raíces, no hay forma de. Y es extraño que en ambos los une algo, la hermana, que ha sido la inocente sacrificada. Aquí la inocencia no es el hombre que acepta, aquí la inocencia es la mujer. Muy, muy interesante la idea de que justamente frente a Gertrudis, que también encierra alguna cosa, pero obviamente que es enormemente corrupta al aceptar el matrimonio con el hermano de su esposo, ¿no? Fallecido ahí nomás, porque dice, todavía no se han enfriado las comidas de los funerales que se sirven en la boda. Claro, uno dice, ¿no es cierto? Todavía no está el cuerpo frío, ya estamos en situación de festejo. Es realmente el desorden habitual. Y ese es el Shakespeare que nos interesa. El Shakespeare de Macbeth, el Shakespeare de La Tempestad, que tienen justamente, que tiene ese sentido de lo perdido no se recupera, aunque el sacrificio sea lavar y todas las culpas y demás, porque lo que se ha perdido ya no se reordena, la sangre no se lava, ¿no? Es Lady Macbeth lavando su mano, y es en este caso el baño de sangre enorme. ¿Quién queda al final en pie? Horacio. El único que puede dar testimonio, porque la filosofía al menos rasga algo. Rasga algo. No es menor que, volviendo al tema del catolicismo, de la catolicidad más que el catolicismo, cuando hay una escena, un momento, creo que en el acto tercero, el de la obra de teatro. Ese es el acto cuarto, me parece. No, el acto tercero, tenés razón, después de la obra. Hamlet ha decidido a matar a Claudio. Pero Claudio entra a rezar. Está rezando. Y dice, no lo puedo matar, no, claro, porque está en gracia. Entonces ahí tenemos otro elemento. Es decir, no puede matar porque se ha confesado y no quiero matarlo en gracia. Quiero matarlo y que él sepa que está en pecado. Exactamente. No quiero que lo sepa. Por eso, y esto que dijiste, que lo trajiste de colación y está perfecto, el manejo de la técnica, que ahora la teoría literaria le llama metaficcional, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero no hay que... Teatro en el teatro. Teatro en el teatro, ¿no? La mise en abîme, ¿no? La puesta en abismo. Que está en Velázquez, por otra parte, en Las Meninas, y que está en El Quijote. Sí. ¿No? Sobre todo en la segunda parte. El gran teatro del mundo de Calderón. Teatro del mundo de Calderón, pero cuando en la segunda parte del Quijote, ya 1615, yo tengo la idea de que Cervantes nunca leyó a Shakespeare. No creo que lo haya muy probable. leído. Más no sé si Shakespeare no leyó a Cervantes. Leyó algo por ahí, qué sé yo. Por lo menos al menos la historia. La primera parte del Quijote, o al menos una cosa ahí perdida. El Cardenio famoso. Pero esta cuestión del teatro dentro del teatro y de la... yo pensaba en esto, ¿no? A veces tenemos la idea quizás un tanto romantizada de que Shakespeare estaba con una pluma escribiendo. No era tan así, era un trabajo... artesanal. Johann, puse esto, a ver, lean ustedes, hagan este acto. No, por eso la cantidad de versiones. Claro. Hasta que se canoniza la cuestión de lo publicado, gracias al Dr. Johnson sobre todo. Es decir, bueno, pero uno piensa, ¿no? ¿En qué momento a este tipo se le ocurre la genialidad de decir, voy a montar una estratagema en la que un grupo de actores van a representar la muerte de un rey que fue envenenado en el oído, adelante, esta cuestión, o sea, verlo por primera vez. Luces, claro. La luz. Verlo por primera vez habrá sido... Yo me ubico, no sé, en el yard, ahí en el patio del Teatro Globo, y digo, wow. Claro. ¿No? ¿Qué cosa? Al menos es lo que nos imaginamos. Nos imaginamos, por supuesto, como decís siempre, ¿no? Lo que habrá sido ver la primera representación de Edipo. Claro. Sale con el impacto, ¿no? del teatro. Más de uno habrá salido y habrá dicho, hombre, no entendí nada. Un joropo. Pero bueno, ¿por qué lo mata? Habrá dicho. Claro, pero es genial esta cuestión, como bien decís. Lo que quedan son los actores, pero yo como espectador, más que como lector, sigo viendo a Claudio, que es un actor que representa, que ha sido, digamos,
desenmascarado, Desenmascarado, claro. pero sigue con la máscara puesta. Porque al final se lo dice a Laertes, morimos y ha sido el rey el culpable. Claro. Es decir, O sea, es la ambos tragedia envenenan. No, es terrible. más terrible. Es, ¿no? es un entramado, Es ¿no? un entramado, de deseos, y de complejidad. Creo que es una de las tragedias más complejas. compleja. Sí, yo por eso. En definitiva, si lo pensás bien, rápidamente, Macbeth Macbeth es el villano, y listo. Justiciado como y la corresponde. mujer, Dios mío. Yo creo que la Macbeth está puesto así a propósito, no hay ninguna. No es que sea él o ella, No, son los. claro, es una simbiosis, ¿no? Exacto. Ray Lear, por supuesto. Qué linda obra, tiene, Ray Lear. Nos vamos a dedicar a Ray Lear. Ray Lear tiene también un cierre, ¿no? Una justicia. Sí. Otelo, ¿por qué no? También. Sí. Pero Hamlet. Hay un regusto amargo, ¿no? Hay un regusto amargo en Hamlet. Sí. No bien decís, es una hecatombe para nada. El nuevo orden se mata entre sí. Exacto. No hay raíces, claro. porque las raíces están podridas, se Exacto. han podrido. Ha muerto Polonio, que era el consejero del rey anterior también, a manos de Hamlet. ¿no? O sea, todos mueren de una manera espantosa, no hay raíces. No hay claro. raíces y no queda nada. No hay Lo forma único de que queda tradición. es que venga Fortinbras a poner Claro, un poco el nuevo orden. de orden. Claro. Y como bien dijiste, no es menor que haya quedado Horacio. Y sí, ¿No? Horacio. qué reflexión. There There are more things. Horatius. Qué lindo. Ay, me muero, Horacio, dice Hamlet. El Sí. potente veneno triunfa sobre mi espíritu. No viviré para oír las noticias de Inglaterra, pero auguro que la elección recaerá sobre Fortinbras. Para él sea mi palabra moribunda. Díselo, junto con lo ocurrido, lo grande y lo pequeño que me han impulsado. El resto es silencio. The rest. The rest is silence. O sea, Qué lindo. Horacio tiene que atestiguar Exacto. con mis palabras moribundas. Ah. Uno se imagina que todo Horacio esto... se quiere matar Sí. ante la muerte del amigo. No mueras. No mueras. Alguien tiene que saber decir lo que pasó. Bueno, los apóstoles. Claro, el mártir, claro. Samwise en Tolkien, ¿no? El que lleva el registro. ¿No? Alguien tiene que llevar el registro de lo que pasó para las generaciones venideras. Bueno, Qué obra podríamos ir maravillosa. hablando... Es para un seminario, para un congreso. Claro. Bueno, en algún momento reflotaremos ese curso que alguna vez dicté sobre comenten si les interesaría a quienes no participaron retomar el curso sobre Shakespeare, entre otras cosas que podemos hacer. Por supuesto. Nosotros nos vamos a despedir por ahora, nos vamos a ver la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página. Sebastián, como siempre, un placer Del mismo modo, Diego. volver a vernos y volver a encontrarnos. Supuesto. Y gracias a ustedes por la paciencia y la buena energía que han enviado. A seguir leyendo, y el inmarcesible ahora se va a manifestar en otro espacio porque tenemos que ir a trabajar. Así que buena semana y nos vemos. Chao. Adiós, gracias.